Hola, 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 hola gente, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén bien, fortalecidos en este momento de cuarentena, buscando del Señor, lo aliento a que sigan adelante, vamos, sigamos, marchemos. Ahí ya se conectó Nadia, vamos a tener una entrevista con Nadia Márquez, concejal de Neuquén. El que quiera hacerle las preguntas, vamos a estar contestando. eh, y sigamos firmes en este tiempo de cuarentena. Hola Nadia, bendiciones, Hola, pastora, Luis, bendiciones. ¿cómo estás? ¿Por qué te Gracias ríes? por... No muerdo, no hago ¿Se, nada. se escucha bien? Sí, sí, yo te escucho bien, ¿vos me escuchas bien? Sí, sí. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad de la entrevista. Sé que tuviste un día muy cargado y bueno, gracias por eso. No, por favor, a ustedes siempre es lindo poder compartir. Tengo que hacer así como una peripecia familiar porque tengo tres niños pequeños, así que para mantenerlos calmados tengo que ponerlo uno con la tele, el otro con... Y así como para que no estén acá saltando encima mío, más que nada, y que nos podamos entender un poco más. Sí, no, obviamente es complicado. Bueno, yo no soy padre, pero bueno, en algún momento lo seré, pero siempre escucho los consejos de los padres. Y, y bueno, contame un poco de cómo iniciaste en la política, porque sabemos que sos concejal de Neuquén y sé que también para el 85% de los cristianos, es una investigación mía, algunos periodistas o colegas pueden decir, no, es menos, pero dice que la política es del diablo. ¿Vos qué le dirías? Eh, me la río. No, 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 para nada. Saludo, mira, a Alejandro Camargo, es un chico que milita políticamente con el pastor Walter Gione en Santa Fe, hacen una tarea increíble. No, 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 para mí es la forma de escudarnos en algo que no conocemos. Las cosas que no conocemos suelen generar así como a veces miedo, tabú. Antes se decía que la universidad era el diablo, entonces no tenemos que ir a la universidad, que el cine era del diablo. Pero vamos creciendo, vamos cambiando. Yo no comparto el concepto, pero no creo tampoco. Veo que hay mucho cambio, la gente ya empezó a darse cuenta, la gente cristiana, que la política, al menos para mí, es un campo misionero, como cuando se va a África, como cuando vas a otros lugares. Son lugares a donde se necesita llegar y alcanzar la gente y estar con los valores cristianos. Así que no, no les diría nada, me reiría de ellos un ratito. Obviamente, obviamente. No, sí, sabemos que también si uno se pone a leer la Biblia es cuando Dios dirigió a su pueblo a la política también, porque si David era rey, entonces, y era presidente. Y contame un poco cómo estás viviendo la cuarentena, Neuquén, si hay casos, o... Bueno, en Neuquén tenemos, no, digamos en términos números finales, capaz no suena tanto, 100 contagiados más o menos. El asunto es que, bueno, cada 100.000 habitantes nos coloca en el puesto número 5 de las provincias de contagiados, cada 100.000 habitantes, porque obviamente es una provincia chica. Y en muertos estamos segundos, aunque tenemos poquitos muertos, pero bueno, cada 100.000 habitantes, obviamente a nosotros nos suma más. Y después en el interior, de estos 100 casos, está un poco menos del 50% en la ciudad capital, y después tenemos dos localidades en que una familia hizo un cumpleaños con 40 personas, entonces tenemos una localidad del interior muy, muy chiquitita que tiene unos 30 y pico de contagiados, pero bueno, en términos, vamos llevándolo bien, como se puede, se va a extender, ¿no? En mi caso salgo solamente cuando tenemos las sesiones del consejo y después intento de, salvo lo que es comprar y demás, quedarme acá en casa. Y uno a veces sabe qué hacer y después ya no sabes qué hacer. Es lo importante, intentar de más o menos mantener algunas rutinas como para ayudar. Y claramente, claramente. Este programa no solo lo mira el ambiente cristiano, sino el ambiente de la persona que no cree. Por eso se llama el programa Dicen que soy aburrido, porque antes de hacer el programa dije, ¿cuál es el nombre? Porque nombre bíblico hay millones.
pero yo quiero un hombre que pegue. Entonces salí a hacer una mini encuesta de gente que no conoce el Evangelio. Dice, nada, el cristiano es aburrido, el cristiano, nada, el saquito, la corbatita. Entonces dicen que soy aburrido. Y me decía la gente, pero ya pasó artista de rock, pasaron de cumbia, queremos hablar con una persona del ambiente político, cristiano, sé que hay. Y bueno, por eso te elegí también para la entrevista. Y obviamente que hay algunas preguntas que también están reformadas con el tema del pensamiento de la persona, obviamente que no conoce la palabra de Dios. Primero como pastora, ¿vos pensás que el virus fue creado o fue enviado por Dios? No, no, creo que son cosas que pasan, no, son cosas que tienen que ver con el libre albedrío, con las decisiones que vamos tomando. Dios creó así el mundo y es parte. Yo no soy, quiero contarle a la gente que no soy así como muy ni mística, ni todo. Para mí las cosas pasan y pasan, punto. ¿Qué sé yo después? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no pasa? Pero a mí me parece que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, y no es como que empezar a plantear, ¿y por qué un accidente? Dios lo mandó el accidente, Dios lo permitió. Son cosas del libre albedrío y de nuestra vida que no es infinita, es finita y tiene fecha de finalización y obviamente no nos gusta. Nosotros tenemos el sentido de eternidad, por eso la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros siempre intentamos trascender. Pero no me sumo mucho a esas corrientes conspiracionales y demás. Para mí tiene que ver con cosas que pasan en la vida por descuidos de gente, por culturas, por malos hábitos y demás. No, claramente es así, ¿no? Porque hay mucho debate. Y otra de las preguntas que me pide la gente, ¿no? Tanto me sorprendieron porque es tanto también del ambiente cristiano, ¿no? Porque viste ahí de todo un poco en el reino, dice, ¿no? Que hay de todo un poco. ¿La política es sucia en verdad o no es sucia? La política es lo que hagamos. A ver, eso es como pensar y los ámbitos de salud. Y bueno, y tienen lo suyo. Obviamente hay algunos espacios que son, quizá están más corrompidos que otros. Lo más probable quizás que la política también, pero no significa que todo sea así. Yo en lo personal conocí un montón de gente, incluso de partidos de los cuales no soy muy afín, pero que me pareció gente muy potable, muy positiva, con realmente ganas de cambiar las cosas. No me gusta encasillarlo, como que algo es o algo no es. Obviamente hay ambientes donde son más fáciles de corromper que otros o están más corrompidos que otros, pero eso no significa que sean espacios donde no tengamos que estar o donde no podemos hacer nada. Y si está corrompido, bueno, la luz puede causar más efecto, ¿no? Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Claramente, un gran texto que decía el apóstol Pablo. ¿Y vos pensás que el cristiano debería meterse en la política? Yo creo que los cristianos tenemos que meternos en todo. Nos tenemos que meter en la política, nos tenemos que meter en el periodismo, porque las leyes se votan adentro de los congresos, adentro de las legislaturas. Si nosotros no hacemos política en el área legislativa, van a votar lo que ellos quieren. Obviamente tenemos que estar en los cargos ejecutivos, porque es donde se designan las partidas, donde decidimos si va a haber corrupción o no. Por supuesto tenemos que estar, pero también creo que tenemos que estar en otros ámbitos, por ejemplo el periodismo. Hay periodistas, a ver, bueno, nosotros tenemos muchos canales cristianos y demás, pero metidos en ámbitos quizá mal llamados, pero para que nos entendamos, seculares. Tiene que haber periodistas que puedan tomar las noticias, que puedan decir la verdad. Tenemos que tener, recién estaba en una salida con unos pastores de Posadas y les decía que tenemos que tener modelos. Y la gente me dice, ¿modelos, Nadia? Por supuesto, hay un montón de chicas que tienen los dones, las cualidades, y hay que estar para mí los cristianos tenemos que estar en todos lados, en todos lados. Tenemos que tener médicos cristianos, tenemos que tener abogados cristianos, tenemos que tener, no sé, podría mencionar muchísimas profesiones o muchísimos oficios. Tenemos que estar en todos lados. Ese para mí es nuestro deber, es la única manera de influenciar todas los estratos de la sociedad. Y si la gente dice que la política es corrupta, justamente porque los cristianos no hemos estado. Porque si hay una característica que debe tener un cristiano, es ser una persona honesta, pensar en el bien común. Si la política está corrompida, es porque no hemos estado lo suficiente.
con más razón tenemos que estar. Claramente, claramente es así. Yo también comparto, y también compartí cuando escuché por primera vez el programa de Dante Hebel, no sé si escuchaste, que sale por la radio Vorterix. Y me sorprendió y la verdad que hay que seguir y buscar estos lugares, ¿no? Donde para llevar luz. ¿Y cómo inició tu carrera de la política? ¿En alguna vez te pensaste que ibas a ser concejal o que ibas a estar en algún partido político o lidiando con la política? No, yo de profesión soy abogada, pero no estudié pensando en la carrera política. Es algo, de hecho, que como trabajamos en la iglesia y demás, no era algo que estaba en mis planes, pero bueno, Dios tiene planes para nosotros que son más altos que los nuestros, son mejores, tiene caminos mejores que los nuestros, a veces no los pensamos. Así que en realidad toda esta lucha a favor de la vida, en contra del aborto, nos llevó a tener reuniones con senadores, con diputados de Neuquén, y bueno, y en esas reuniones empezaron, Nadia, puedes venir, puedes hablar de este tema, entonces hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y ahí la gente me empezó a decir, vos tenés que estar en política, vos tenés que estar en política. Yo le decía, ni loca, porque hoy todos quieren que esté, y cuando voy a diga que sí, todos me van a criticar, porque si estoy con uno, si estoy con otro, si estoy en un partido en que voy, y no me van a apoyar. Finalmente se dio como yo dije, estuve loca porque lo hice, y bueno, y la gente tiene, ¿no? Como cree, o sea, pretende que quizá personas, al menos como yo, en un lugar todo puro, todo lindo, todo santo, todo esto, que estén todas las personas intachables, todo, y para hacer todo eso no puedo estar en política, porque no todos son como nosotros. Entonces participé en un par de espacios, dentro del lapso de un año, ya había sido electa concejal en la ciudad de Neuquén. Así que, digamos, lo mío fue muy rápido, no fue buscado, pero bueno, creo sí que fue obviamente de Dios, porque, porque se necesitaba que lleguemos a estos lugares para poder decir lo que tenemos que decir, que es lo que a veces callamos en otros lados. Amén, amén, así es. ¿En algún momento pensaste en dejar la política por la presión eh, o No, por la igual les crítica? cuento que asumí como concejal en diciembre del año pasado, así que llevo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses y agarró el receso en el medio. No, 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 jamás pensé. Para mí, una vez que uno inicia algo, hay que seguir para adelante. Sí, obviamente no, pero también te decían el tiempo de, bueno, me bajo de la candidatura porque no, no sé, viste la crítica o la presión, a eso también me refería. No, 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 jamás. Yo entendí de Dios que era lo que tenía que hacer, así que uno, aunque no quiera escuchar las críticas, las escucha y los elogios y las críticas. Y creo que ni las críticas te pueden frenar, ni los elogios te pueden impulsar. Lo único que te puede frenar o impulsar es algo que Dios te pida. Si Dios te pide que sigas, seguí. Si Dios te pide que frenes, frena. Pero ni las críticas ni los elogios tienen que modificar. ¿Es lindo recibir elogios? Por supuesto que es lindo recibirlos, pero no podemos depender de eso. ¿Es feo recibir críticas? Por supuesto, pero tampoco podemos depender de las críticas para ver si seguimos o si frenamos. Así que nunca para mí fue una opción esa, pero no es que nunca fue en las elecciones y demás, para mí nunca fue una opción en la vida. Entonces, por ende, ahora en mi corta carrera política tampoco es una opción. Tampoco es una opción decir, ay, si digo esto me van a criticar. De hecho, que en mi homenaje a Jesús yo pensé que me iban a criticar, no lo hicieron. Pensé que me iban a criticar en el recinto. Finalmente no fue así, pero aún pensando que me iban a criticar, hice lo que yo entendía que tenía que hacer. Claramente, claramente, te felicito también por la valentía que tenés de hacerle ese homenaje a Cristo y es las palabras que dijiste exactamente, exactamente la pura realidad, eh, porque a veces el nombre de Cristo es usado para muchas maldades, pero no lo conocen, no lo conocen. Por eso sé que hay muchas personas lastimadas y bueno, cuántas cosas heridas, ¿no? Pero no es en el nombre de Cristo, sino son las personas que no lo conocen. ¿Y vos decís que existe una grieta en esta Argentina ahora que está la pandemia? No, pero antes, entre una grieta entre los que están a favor del aborto y los que están en contra. Vos decís que existe una grieta que se agarren, por ejemplo, sé que hubo en Buenos Aires, hubo un movimiento en el cual estaban de un lado los que estaban a favor del aborto, en el otro los que estaban en contra, y había recitales de grandes artistas cristianos.
Y sé que hubo violencia. ¿Vos decís que estas movidas pueden generar violencia del otro lado? A ver, nosotros somos personas pacíficas, pero ser pacífico no significa renunciar a decir las verdades que tenemos que decir, aunque el otro se ponga violento. Entonces somos pacíficos, pero hay una línea que no vamos a pasar, y son nuestros valores y nuestras convicciones. Para nosotros la defensa de la vida es una cuestión de convicciones, no es una cuestión de sentimientos, de momento, meramente religiosas. No, no, estamos convencidos de que hay vida, porque así lo establece la ciencia desde el momento de la concepción. Punto. Mi conciencia no me permite hacer otra cosa. Entonces te puedo acompañar hasta ese punto, y después de ese punto no lo puedo pasar. Me voy a llevar bien con vos, te voy a respetar, pero voy a decir lo que tenga que decir. Yo no sé si es grieta o no, pero yo es una línea que no paso. Y si hay del otro lado alguien que tampoco pasa esa línea para defender la vida, y evidentemente vamos a estar en veredas distintas. Creo que sí, lo importante es saber que discutimos ideas. El problema en Argentina está cuando empezamos a agredirnos personalmente. Yo conocí personas en el Consejo Deliberante que están en términos ideológicos en la vereda opuesta a la mía, enfrente, pero somos muy respetuosos, nos llevamos bien, nos reímos juntos. Cuando tenemos que debatir un tema, lo súper debatimos, pero somos respetuosos. Y también conocí gente que está en la vereda opuesta y que son agresivos y que solamente pretenden descalificar al otro. Y bueno, y ahí no lo hago yo y no lo comparto. Pero lo importante creo que es que sepamos que debatimos ideas y no personas. Claramente, claramente. Y sé que también en una investigación que hice y también que también subí varias preguntas para hacer, ¿qué se siente formar parte del frente donde pertenece el presidente de la nación? Sabemos que antes de la pandemia estaba a favor del aborto. Yo no participo de ese espacio. No, obviamente, ya sé, no, pero sé que cuando tenés que juntarte con gente del movimiento, sé que también si tenés que reunirte con el presidente, te reunís. ¿Cómo plantearías ese debate eh, del tema para defender la vida, ¿no? Porque sabemos que el que, a ver, para reversionar la pregunta, sabemos el que tiene la autoridad en este país es el presidente, ¿no? Y por cualquier idea que nosotros, él la puede vetar. Vos qué pensás a ese debate me refería, ¿no? Bueno, a ver, el presidente fue muy claro en su posición respecto del aborto. Yo en algo lo felicito, y es que fue honesto, que dijo lo que pensaba. No me gusta lo que piensa, no comparto lo que piensa, pero bueno, dijo lo que pensaba, en eso me parece correcto. Y eso no significa que sea la última palabra no la tiene el presidente, la última palabra la tiene el pueblo. Y creo que eso es lo importante que nosotros tenemos que saber, manifestarnos en cada una de nuestras ciudades, en los consejos, en las legislaturas, y bueno, y generar la presión social para que la vida realmente se defienda. Entonces, Claramente. en ese sentido, lo respeto, aplaudo que lo haya dicho tan claramente, me apena que gente que defienda la vida lo haya votado o que lo apoye, no es algo que, o sea, no es una línea que para mí se puede cruzar. Eh, Quizá, a ver, me voy a explicar, me voy a corregir en lo que dije. Quizá lo que más me desagrada no es que lo hayan apoyado, sino que hoy no se manifiesten tan fuertemente en contra del aborto y a favor de la vida, como sí lo hacían cuando había un presidente que no era de su espacio político, que era el anterior presidente, y lo super critiqué yo también, o sea, creo que lo critiqué en ese sentido más a Macri. Lo que quiero decir es que me parece que el punto está que independientemente de donde nosotros estamos, que podamos decir lo que pensamos y defender nuestros valores. Ese es el punto, me parece. Claramente, claramente, igual también no solo de los valores de la vida, sino de la familia y muchos valores que se perdieron. Por eso también hay mucha violencia, hay mucho odio porque se perdieron esos valores, ¿no? Del amor al prójimo. Y no sé si te enteraste que ayer el presidente de la Nación, cómo cambió, ¿no? Cómo cambió el panorama. Yo creo que el virus, hablando al corazón, o está ablandando el corazón de varias personas, porque ahora, cómo se dio vuelta, ¿no? Y se reunió con los pastores para organizar, con los pastores evangélicos, entre ellos estaba Ovaldo Caníbal de la Iglesia Catedral de la Fe, eh,
cómo cambió, ¿no? La idea, y además, antes de empezar la cuarentena, dijo que él quería salvar las vidas. ¿Vos pensás que el virus está cambiando su corazón o lo hace más que nada Nah, por es la... astuto. No, no, es astuto nada más. No, 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 no creo que haya cambiado. Creo que se da cuenta que hace declaraciones, que tiene que hacer declaraciones que si las usa en tema de la vida o aborto son contradictorias. Entonces, bueno, ahí está, digamos. Pero no, no me parece que haya cambiado en general en la postura de eso. Me parece que lo que quiere mostrar es un poco bajar el nivel de conflicto, de confrontación con algunos espacios y por eso lo hace, y más en este momento que necesita obviamente apoyo y que obviamente lo va a tener de nuestra parte en lo que implica, ¿no? esta emergencia sanitaria, pero no creo que haya ni cambiado, perdón, quizá no es así, pero no me da la sensación que haya cambiado. Me parece que hace lo que es políticamente correcto y dentro de los distintos espacios, él necesita el apoyo o mostrar apoyo respecto de dos grandes grupos, los evangélicos y los católicos. De hecho, que si miran, hoy salió una noticia que dice que se juntó el presidente con evangélicos. Hay dos noticias, una es la que vos dijiste y otra dice que Sí, se sí. juntó con evangélicos que apoyan el aborto. O sea, ellos manipulan la información todo el tiempo. Para mí lo hace nada más por una cuestión política, astuto, digamos, desde lo que es lo político, pero no me parece que haya tenido un cambio en la defensa de la vida. Se da cuenta que las cosas que él dice se las tomamos y se las echamos en cara, pero entonces lo intenta de acomodar, pero no creo que haya cambiado su postura en eso. Y justamente creo que, aunque algunos dicen, bueno, ahora no es tiempo de plantear esto, yo creo todo lo contrario. Ahora es el momento de levantar todavía más estos valores, estos estándares, y comprometerlo al presidente, a los gobernadores, a los intendentes en lo que es la defensa de la vida. Claramente, claramente. Bueno, por eso quería la opinión políticamente, porque no la tenía, porque veo que se juntan mucho con los evangélicos y que habla Es la mucho de foto, la vida. Ah, la es la foto. foto nada más. ¿Qué nos Y dio? ¿A qué, digamos, a ver, en el Ministerio de la Mujer pone mujeres feministas? En el, en los, en, ¿Qué tenemos nosotros? Nada. Hacemos de todo, hacemos una tarea social impresionante y demás, y no tenemos espacios. No, no, me parece una foto nada más, y él lo hace para la foto. Lamento yo que a veces nosotros no tengamos la misma astucia para salir y decir, dijimos esto, filmamos, hicimos lo otro, y ¿Y, queda y más de cómo, lo que nos están. y cómo tomás la postura, por ejemplo, si vos te invita el presidente, ¿no? A una reunión, ¿vos irías a la reunión sabiendo que no va a cambiar la postura? Mira, yo no me gusta hablarlo como si fuera en el lugar de otro, porque parece que estoy hablando del otro y una cosa es pensarlo de afuera y otra cosa es estar en ese lugar. Yo coincido con los pastores que fueron, yo iría, creo que tendría así una estrategia un poco más agresiva en lo comunicacional, para que después lo que se salga a decir evidentemente refleje lo que fue la reunión. Y hoy los medios de comunicación no reflejan lo que estoy segura, conociendo a los pastores, que fue la reunión. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces sí, sí. tendría una estrategia comunicacional. O sea, yo sí o sí iría con el agente de prensa con el cual trabajaría para que filme y para que se escuche bien exactamente qué es lo que quiero transmitirle, o en su defecto, sí, apenas salgo, organizaría una conferencia y reiteraría de manera pública lo que hablamos y lo que pienso. Pero sí, Claramente, claro. concuerdo con lo que hicieron. Bueno, claramente, claramente. Y lo que a la gente le preocupa, lo económico, después de que pase esta pandemia, la economía se va a establecer, vos qué aliento le das, no solo como tu mirada política, sino como tu mirada de la fe, ¿no? A la gente dice, no, pero ahora se viene el desastre de la economía y las deudas y que no va a haber trabajo. ¿Cuál es tu punto y qué le dirías a la gente, ¿no? Que te está escuchando? A ver, no soy economista, así que mi mirada quizá un poco es más limitada. Obviamente vienen tiempos difíciles, ya veníamos de tiempos complejos, sumada a esta pandemia aún mucho más. Para los cristianos tenemos la esperanza y la confianza
en que Dios va a estar al cuidado de nosotros, lo que no implica que no tomemos los recaudos pertinentes, ¿no? Que las tendremos que haber tomado de antes, porque ahora tener ahorros depende si los hiciste antes o no, digamos. Son cosas que tenemos que hacer, que tenemos que prever en la medida de lo posible, y otras cuestiones. Y después, obviamente, el esfuerzo de cada uno por todo lo que podemos y lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo y demás. Vienen tiempos difíciles en lo económico. Vamos a ver las medidas. Ahora está todo tan borroso que es medio difícil poder evaluarlo, porque está todo filtrado con la pandemia. Entonces, al estar todo filtrado con la pandemia, es también más difícil de emitir opinión al respecto. Pero bueno, difícil va a ser. Claramente, claramente. Y sé que trabajás con jóvenes. ¿Es complicado trabajar con jóvenes? No, es súper lindo. No, no, no. Mira, ahí vi algunos conectados, por ejemplo, Agustina Sosa, que son del equipo. No, es súper lindo trabajar con jóvenes, súper lindo. Están más dispuestos a los cambios, toman más riesgos, podemos hacer más cosas. Hay un potencial grandísimo en los jóvenes y hay muchos jóvenes y adolescentes que no se identifican con los millennials y demás, aunque nacieron en esas épocas, sino que son gente de valores, comprometidas, personas comprometidas con las necesidades. Así que para mí es un placer, un lujo, junto con mi esposo, trabajar con un equipo de jóvenes que todo el tiempo están pensando qué hacer, salen, buscan donaciones, las juntan, arman los bolsones, los reparten a la gente con necesidad, compran a los abuelitos, organizan grupos de WhatsApp para la gente que está en depresión, que es un tema muy difícil ahora en aislamiento, y entonces siguen trabajando. Yo los aplaudo y es lo más lindo trabajar con jóvenes. Claramente, claramente. Sabemos que estamos también en una sociedad que le piden experiencia laboral, ¿no? A los jóvenes que recién sale el secundario. ¿Vos decís que hay que cambiar un poco las leyes laborales en ese sentido? A ver, nosotros tenemos un problema genérico, digamos, no lo solucionamos con una ley. Nosotros tenemos muchos problemas. Nosotros tenemos la persona que terminó de estudiar y nunca trabajó, tenemos el que no estudió y trabaja, tenemos el que no estudió y no trabaja. El problema es mucho más de base y de fondo que solamente las leyes laborales. Si nosotros no cambiamos el sistema educativo, si no reforzamos el servicio público educativo, si no fortalecemos las familias para que los niños vayan a la escuela, y bueno, de ahí para arriba es muy difícil todo lo que podamos construir. Hoy yo decía, es hacer un edificio. Para hacer un edificio no empezás del piso 10, empezás cavando para abajo para hacer las bases. Y nosotros no tenemos un problema que algunos lo atañen solamente a la cuestión laboral, que obviamente es un problema. Pero también es cierto que tenemos un problema mucho más profundo de rutinas de la gente, de estudio, de responsabilidad, de capacitación, de normas. Y eso parte en la casa, ¿entendés? Que alguien vaya a horario a trabajar es porque en la casa se le enseñó a respetar los horarios. Es como una bolsa con muchísimas cosas que no lo solucionamos solamente con leyes laborales. Claramente, claramente. Hay una pregunta, y acá tengo mi hojita, ¿no? La relojeo, voy relojeando, que me había hecho una madre, ¿no? Una madre hace un tiempo, me diciendo, bueno, yo quiero que entrevistes a una persona del ambiente cristiano, que sea político, que decía cómo hace ella, que no puede mandar a su hija a la escuela pública, pero que le enseñan sobre la ideología de género, que ella estaba preocupada. Y justo bueno, yo le había contestado en ese momento, pero le dije, bueno, miraste, enganchaste en este vivo que yo le voy a hacer esa pregunta. Miren, en primer lugar yo quiero decir que obviamente yo no estoy de acuerdo en la ideología de género y creo que hay que combatirla. Ahora, y ahí está la parte que todos saben, hacer las notas, ir a hablar con los directivos y todo eso. Eso está perfecto. Pero también tenemos que saber, hay un dicho que dice, no podemos evitar que llueva, pero sí podemos evitar mojarnos. Hay momentos donde vienen estos ataques, estas cuestiones, no los podemos quizá evitar o quizás sí tenemos que forzar. Lo importante es tomar los recaudos. La pregunta que yo le hago a la gente es, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de sexualidad con tus hijos? Claramente, Y claramente, a ver, sexualidad no es solamente el acto sexual, ¿sí? Sexualidad
tiene que ver con enseñarle las partes privadas, el respeto al otro, valorarse. Cuando nosotros hablamos y les enseñamos a expresar nuestros sentimientos, sus sentimientos a los niños, obviamente les hacemos más fuertes, les hacemos no solamente identificar lo que les pasa, sino cómo se sienten frente a eso que les pasa, y eso evita, por ejemplo, el abuso sexual infantil. La pregunta es, ¿cuándo hablamos la última vez con nuestros niños de educación sexual? Parece que sí. Claramente, claro. Entonces, hay cosas que no las vamos a poder evitar, y yo peleo en contra de esas cosas, no estoy diciendo que hay que solamente hacer la plancha, pero sí creo que nos tenemos que anticipar, que nuestros hijos tienen que estar más capacitados para enfrentar los temas de perspectiva de género, del lobby LGTBI, de entender qué es lo que nosotros no estamos de acuerdo, qué es lo que sí. Si nosotros lo hablamos con nuestros hijos, obviamente tenemos que hacer toda esta tarea en la escuela, pero cuando nosotros le hablamos con nuestros hijos van con herramientas, se prepararon, están capacitados. ¿Cuál es el problema? Cuando nuestros hijos nunca saben nada. Nunca saben nada. Nunca decimos en la casa la palabra vagina. Decimos, ay, la pichicha, el coso, ¿no? Empezamos a inventar nombres y decir cosas que los niños se crían en un ambiente pensando que eso es malo. Porque, a ver, ¿cómo le decís a esto? Nariz. De otra manera? No sé, nariz, como mucho naso. Listo, ahí quedó esto, ojos. Con otro sinónimo, no sé, ojitos. Boca, la jeta, 2 sinónimos. Nosotros para decir pene tenemos 254 formas de llamarlo. Para decir vagina. Entonces, ¿qué significa si no lo puedo mencionar? Que eso es algo malo. El chico se cría pensando que es algo malo. Cuando le pasa algo no lo cuenta en la casa. ¿Por qué? Porque es algo malo. Entonces nosotros tenemos que criar a nuestros hijos con responsabilidad, obviamente, que conozcan la verdad, llamando las cosas por su nombre, y que cuando ellos tengan que ir al jardín, al primario, al secundario, tengan las herramientas adecuadas más allá de lo que nosotros como padres podemos hacer y tenemos que hacer. Nuestros hijos tienen que tener herramientas. No pueden enterarse ellos en la tele o con sus compañeros que, digamos, acerca de la sexualidad. Ellos tienen que llegar a la pubertad con la información que necesitan. No puede ser que una niña se indisponga y no sepa qué le pasa y llame a los gritos o se esconda cuando se indispone por primera vez porque nunca le hablamos de eso a nuestros hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, no, Entonces, no, clarita, clarito. Por ejemplo, también hay otra pregunta, sabemos que también como tu profesión de abogada, y mucha, es una pregunta que se dice siempre, pero que hay algunos que no, o no la quieren escuchar o no tienen respuesta. Si una persona es violada, ¿puede abortar? Es una pregunta que siempre se hace, ¿no? yo creo que, o sea, desde lo legal, no. Desde lo que hacen en la práctica, sí lo están haciendo. En Argentina no existe el aborto legal. Vieron que dicen los protocolos y la interrupción legal del embarazo. Eso es lo que, así lo llaman. Eso Por es una ejemplo, falacia. otra de las preguntas que encajan en eso, ah, no, pero va a salir igual al violador, por eso no lo quiero tener. ¿Vos qué responderías a esa pregunta? Bueno, sí, ¿y el hijo de un homicida no va a salir igual al padre que es homicida? ¿Y el hijo de un narcotraficante no va a salir igual al narcotraficante? A ver, el punto está en que si las personas valemos por quiénes son nuestros progenitores, listo, matemos al niño que fue gestado en una violación. Pero si las personas valemos por nosotros mismos, por el simple hecho de ser seres humanos, el valor intrínseco que cada uno de nosotros tenemos, no por si sos más gordito, más flaquito, más morocho, más blanco, si sos judío, si sos argentino, si sos español, si nosotros valemos por quiénes somos nosotros, y entonces no podemos aceptar el aborto como le llaman, por causal de violación, porque la persona no tiene la culpa. Si no, díganme cuánto vale, cuánto derecho a la vida tiene, vuelvo a decir, los hijos de los mayores narcotraficantes y homicidas que hay en el mundo. No deberíamos permitirles nacer tampoco. Entonces el punto no está en quiénes son tus progenitores. Tus progenitores pueden ser unos genios o pueden ser unos idiotas, pueden ser los mejores padres que tengas o las peores personas del mundo, pero eso no cambia en el valor de tu vida.
El valor de tu vida es intrínseco porque solo somos seres humanos. Hay una frase que decía que hay vidas que son menos dignas de ser vividas. Eso lo dijo Hitler para justificar la matanza, una matanza legal de los judíos. Él decía que los judíos eran subespecies, subpersonas, eran menos dignos, eran vidas menos dignas de ser vividas. ¿Por qué? Porque eran judíos. Para otros, los menos dignos de vivir eran los de raza de color, como los llamamos, los negros. Ellos eran menos dignos de servir. Entonces podían ser esclavos, se los podía violar, se los podía matar, les podían pegar. ¿Por qué? Y porque simplemente no eran personas, no eran tan dignas de ser vividas. Hoy ya no hablamos ni de los que nacieron con deformidades, ya no hablamos de los judíos, ya no hablamos de los negros. Hoy los que tienen vidas menos dignas de ser vividas parece que son los hijos de la gente que no los esperaba, de los pobres. Parece que si sos bonito, bueno, sano, esperado, con una familia perfecta, que tiene plata, que son honorables y todo, tenés derecho a vivir. Ahora, si no te esperaban, si naciste con alguna enfermedad, si sos producto de una, concebido a través de una violación, etcétera, 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 no tenés dignidad. Y en el medio, ¿cómo hacemos para decir cuánta dignidad, cuánto derecho a la vida tiene el resto? Entonces, si alguien me dice que valemos por quiénes son nuestros progenitores, bueno, listo, aceptemos el aborto en causal de violación. Pero también quiero discutir cuánto derecho a la vida tienen los hijos de los homicidas, cuánto derecho a la vida tienen los hijos de los narcotraficantes, cuánto derecho a la vida tienen los hijos de los infieles, cuánto derecho a la vida. No es mi postura. Durísimo, durísima respuesta, la verdad que no me esperaba tremenda respuesta, pero bueno, son respuestas que preguntas que ibas preparando, también de lo que la gente nos escribe, y la verdad que no esperaba, pero es durísimo, pero es la realidad. Y también hay otras preguntas que quería hacerte por este lado mío. En el lado hospitalario, porque yo veo y recorro, me gusta recorrer, en este momento no, pero antes los hospitales y escuelas y hacer entrevistas y mirar. Yo veo que los hospitales no están capacitados para que se apruebe esa ley de aborto, porque si vos vas a un hospital de bajo recurso que no tiene venda, no tiene curita, no tiene aguja para coser, no tiene... ¿Cómo puede hacer un aborto? No. Si estamos haciendo que no vayan al hospital para nada porque no dan abasto y para que la gente no se contagie y demás. O sea, aparte los hospitales lo que hacen es proteger la vida, no eliminarla. Ese es el objetivo de los médicos y de los hospitales, defender la vida y no eliminarla. Entonces, así tuviéramos los mejores hospitales, que no los tenemos, con todo el equipamiento, que no los tienen, con todas las medidas de seguridad, que no las tienen, el aborto sigue siendo matar a un inocente. El aborto no es la interrupción de un embarazo, porque en Argentina ustedes sabían que está permitido la interrupción del embarazo. Por ejemplo, yo mi primer nena, mi primer hija, cumplí las 40 semanas de embarazo y no se desataba el parto. Entonces me indujeron el parto, terminé en una cesárea, es decir, me interrumpieron el embarazo. El embarazo naturalmente seguía y lo que hicieron es artificialmente interrumpir el embarazo. Lo que no hicieron fue matar al bebé. Lo que estamos discutiendo hoy no es si se puede interrumpir o no un embarazo, es si lo podemos matar al bebé en el vientre de la mamá o sacarlo y dejarlo que se muera. Eso es lo que estamos discutiendo en Argentina. Y aunque los hospitales fueran los mejores lugares del mundo, el aborto sigue siendo una intervención sumamente riesgosa. Y aunque no fuera riesgosa, cosa que sí lo es matar a un ser humano indefenso, sin juicio previo, y eso está prohibido en Argentina. Claramente, no, la verdad que todas las respuestas que da me quedo, digo, ¿y ahora qué le pregunto? Pero bueno, por eso sigo, porque son tan claras las respuestas que no, viste, que a veces... otra de las preguntas, ¿no? Habitualmente, no, pero viste que se van a una bruja y que una bruja le mete un gancho y que lo lastima a la mujer y que eh, tiene el mismo riesgo aunque siendo un hospital que yendo a una curandera, una bruja o no sé quién. Nadia, la letra J, Márquez,
en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, porque siempre las vamos comentando. No sé si se va a cortar, si se corta quedo a la mitad de la respuesta y después no sé cuánto tiempo queda. Pero quiero decirles que el aborto, la gente va a hacerse aborto en lugares clandestinos porque el aborto es un ilícito. El aborto es una conducta moralmente rechazada por nuestra sociedad. Si nosotros, porque lo hacen en lugares clandestinos, vamos a legalizar el aborto, deberíamos entonces también legalizar el robo, porque hay muchas personas pobres que por robar terminan muertos, porque entrar a una casa donde hay alimentos y donde hay dinero, pero hay armas, pero los puede agarrar la policía y muchos terminan muertos. Claro, roban de esa manera y es peligroso porque es un ilícito robar, porque es una conducta moralmente reprochada por nuestra sociedad. La gente va a lugares clandestinos porque justamente es una conducta reprochada, porque estás yendo a matar a alguien. Es como que a mí me digan, no, bueno, pero si yo quiero matar a alguien que tiene 18 años, por favor, quiero que me pongan en un hospital para que yo lo pueda matar en condiciones dignas. No, lo estás matando y por eso nunca se va a permitir. Por eso el homicidio es ilegal. Por eso el homicidio no se hace a puertas abiertas, sino que se intenta siempre de ocultar, porque estamos matando a un ser humano. Claramente, ¿no? Wow, qué respuesta, ¿eh? Y bueno, voy con las últimas dos preguntitas. Sé que tenés ahí tu familia, que tuviste todo el día cargado. Y bueno, también gracias por el tiempo. ¿Vos creés que esto de lo que quieren aprobar el aborto es una moda y es un negocio atrás de esto? Creo que para muchas adolescentes sí es una moda. Hoy ella es Olivia, la más chiquitita. ¿Querés más? Hola Olivia. Hola, decirle. Hola. Creo que para muchos sí es una moda, pocos tienen fundamentos, pero bueno, para nosotros no es una moda, para nosotros es defender la vida de un ser humano. Creo que hay muchos que sí, que no saben. Por ejemplo, a mí la gente me dice Nadia, pero el derecho a disponer sobre su propio cuerpo, bueno, entonces también reclamemos el suicidio legal y gratuito. Yo quiero morir en condiciones dignas, quiero ir ahora así como estoy a un hospital y que me saquen 1 litro de sangre cada 2 horas y en algún momento morirme, porque quiero disponer sobre mi propio cuerpo. También quisiera que en los hospitales yo pueda ir hoy y pedirles que me corten los 2 brazos, porque no quiero tener brazos y es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero. Los derechos no son irrestrictos, siempre los derechos tienen limitaciones. Entonces cuando uno dice, bueno, es mi cuerpo, no, no es tu cuerpo. Con tu cuerpo tampoco podés hacer lo que querés. Entonces tenemos que pensar y aprender a razonar. Lo que falta en este debate, me parece a mí, es mucho razonamiento. Claramente, claramente, es así. Y para ir cerrando, ¿alguna palabra de fortaleza que tenga para el mundo, de esperanza? Sabemos que estamos pasando en un momento difícil y que todos tienen miedo. Sí, creo que la fe es lo que cambia todo. Hoy me preguntaron si la pandemia iba a cambiar algo. Para mí no cambia nada la pandemia. Lo único que cambia la vida de las personas es la Biblia, es acercarse a Jesús, así que animarles a la gente que esté pasando momentos de dificultad, que se acerque a Jesús. Y me dicen, pero ¿por qué en momentos de dificultad? ¿No hay que acercarse siempre? Sí, por supuesto, siempre. Pero los momentos de dificultad son donde estamos más susceptibles y más abiertos a escuchar a Dios. Es lo único que les puede dar esperanza en medio del encierro, en medio de la pandemia, saber que hay alguien que cuida de nuestra vida. Y ese que cuida de nuestra vida es Dios. Así que animarles a todos a confiar en Dios. Así que bueno, gracias Nadia por tu tiempo. Este video va a ser subido a las redes sociales del programa. Y bueno, vamos a estar orando y bueno, después cuando ya termine esto te invitamos al aire, que salgas en vivo por la radio, así que bendiciones y seguí adelante con lo que haces y bueno, acá tenés a una persona que va a estar orando para que Dios te dé siempre la sabiduría y te dé también el valor para plantarte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Saludos a todos y un gusto compartir con ustedes. Así que bueno, chao, bendiciones y bueno, eh, acá va a estar en el programa, en el canal de YouTube, así que bendiciones. Adiós.